Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, un programa en el cual pues continuamos a vueltas con el nuevo impuesto de la plusvalía, continuamos a vueltas con la cooficialidad o no del asturiano y también con la crisis del desabastecimiento que puede hacer que las ilusiones propias de la Navidad para algunos no sean tales. En el programa de hoy hablaremos de nutrición, hablaremos de monumentos en Oviedo y hablaremos también, bueno, pues de esa atención, de cómo ha cambiado todo en la vida en las comunidades. Programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Vamos a continuar el espacio esta noche a vuelta de publicidad y lo hacemos, bueno, pues hablando de temas que tienen que ver con la nutrición. Bueno, además, con un tema que preocupa pues a numerosas personas, a numerosos asturianos, como es el tema de la diabetes. Si lo centramos un poquito más, vamos a hablar de la diabetes tipo 2 y vamos a hacerlo con una persona que sabe y mucho de este tema. Les presento a nuestro siguiente invitado. Él es Edelmiro Luis Menéndez Torre, él es el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición de LUCA, del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de la diabetes tipo 2. ¿Qué es y por qué está aumentando? La diabetes tipo 2 es la alteración de la glucosa en la sangre, diabetes, que ocurre generalmente a partir de una edad adulta y que depende muchísimo de la alimentación y de los hábitos de vida. Y por eso está aumentando, porque quizás cada vez la alimentación no es todo lo buena que debería ser, los hábitos de vida no son los mejores y sobre todo se relaciona con la obesidad. A más obesidad, más acúmulo de grasa, más alteración de la glucosa, más diabetes tipo 2. Y es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente. Y aumenta también con la edad y a medida que, en casos como Asturias, que hay un envejecimiento de la población, aumenta de una forma muy importante. Y es causante de muchos problemas de salud, no solo que es que una analítica esté mal, la glucosa esté alta, sino que esto con el tiempo pues lleva a problemas cardíacos, a problemas de ictus, a problemas en la circulación en general, en las extremidades inferiores, úlceras, amputaciones y en último término a la mortalidad. Es decir, el hacerse diabético hace que disminuya tu expectativa de vida si no se controla bien. Claro. Entiendo que es la llave que abre muchos males. Abre muchos males, pero muchos también de la vista. Todos sabemos que la diabetes puede afectar a la vista, al riñón, la insuficiencia renal. La mayor parte de las personas que están en diálisis o necesitan trasplante renal son diabéticas. Claro. Viene de la diabetes. Claro. Con respecto al resto de España, ¿en qué situación se encuentra Asturias? En una situación similar. Si miramos los números brutos, en Asturias hay muchos diabéticos tipo 2 porque hay muchas más gente de más edad. Pero en cuanto a la incidencia, es decir, a la misma edad, las personas que aquí se hacen diabéticas son las mismas que se hacen en Madrid o en otro sitio. Pero en total hay muchos diabéticos. De hecho, están perfectamente numerados los diabéticos diagnosticados. Ahora mismo en Asturias son más de 80.000. Es decir, cerca del 10% de la población general. Claro. Y por otra parte, ¿quiénes son las personas en mayor riesgo entonces? Las personas en mayor riesgo son, primero, los que tienen antecedentes de esa patología en la familia, porque tiene un componente hereditario muy importante. Si tu padre o tu madre han tenido diabetes, tienes más riesgo. Sí. En segundo lugar, aquellos que les sobra peso, que tienen sobrepeso u obesidad. Y en tercer lugar, el más importante es la edad. A más edad, más riesgo de tenerlo. Y luego hay otros muchos factores que influyen. Por supuesto, la mala alimentación, el hacer poco ejercicio, son factores ambientales. A eso quería yo llegar. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer en el día a día para evitar bueno, pues este aumento? Para evitar llegar a hacerse diabético, si tienes más probabilidades porque tus padres lo han sido, por alguna otra cosa, lo más importante es no ganar peso o mantener un peso lo más cercano posible a la normalidad, no tener exceso de peso. Y bueno, claro, no tener exceso de peso, ¿cómo se consigue? Pues con unos hábitos alimenticios y unos hábitos de vida, de ejercicio
buenos. Eso es lo más importante, con diferencia es eso, no hay ninguna otra cosa más que puedas hacer. No hay medicamentos para prevenir la diabetes. Claro. Hay medicamentos una vez que ya la tienes, pero para prevenir son hábitos de vida. Claro. Ese control del peso, ese no ganar peso de manera excesiva, ¿no? Digámoslo así. ¿El control del peso o el peso ideal es individual, quiero decir? ¿O hay que aplicar esto de unos 75 kilos? ¿O cada persona es un mundo? No, es general. Es decir, nosotros utilizamos una cosa que llamamos índice de masa corporal, que es la relación entre la talla y el peso. Y si se pasa de un determinado límite, tienes un exceso de peso. Cómo se consiga controlar el peso, eso ya puede ser individual, pero todo exceso de peso es perjudicial, y en este aspecto metabólico, que es lo que es la hiperglucemia, que es la diabetes, no solo es que el azúcar está alto, los ácidos grasos en la sangre también son más altos, hay todo un trastorno metabólico, que es lo que lleva luego a las complicaciones. Y eso depende del exceso de grasa. Es decir, puede haber alguna persona que tenga un peso excesivo y sea más músculo, esos son los profesionales o gente que hace muchísimo ejercicio, pero en condiciones generales, si tienes un exceso de peso, tienes un exceso de grasa. Y la grasa mala es la grasa abdominal. Por eso también la diabetes es más frecuente en varones que en mujeres. Es la grasa que se acumula a nivel abdominal. La grasa subcutánea, que a veces es más frecuente en mujeres, es menos perjudicial en este sentido, es menos dañina. Claro. ¿A partir de qué edad hay que empezar a controlar esto? A cualquier edad. Ahora estamos a cualquier edad, porque ahora estamos asistiendo a algo que no conocíamos en los años previos, que es que a medida que aumenta la obesidad juvenil o infanto-juvenil, esa diabetes tipo 2, que antes por definición era la que aparecía a partir de los 40, 50 años, está apareciendo en chicos y chicas de 20 y tantos, porque tienen mucho exceso de peso. Es decir, más joven es menos probable que tengas diabetes, pero si te sobran 40 kilos es probable que lo tengas. Claro. Y eso está pasando ahora mismo, y eso es muy dañino, porque el daño que hace la diabetes depende del tiempo en que tienes esa alteración metabólica. Si empiezas a los 20 años, te va a hacer más daño antes que si empiezas a los 80. A veces nos preocupamos demasiado, ya a una determinada edad ya no va a tener tanta importancia, pero de joven tiene muchísima importancia. Claro. ¿Cómo ayudan, si ayudan de algún modo, las nuevas tecnologías al tratamiento de estas patologías? Claro, la alteración principal que se detecta y por la que se diagnostica y se controla y se sigue la diabetes es el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Y en este sentido, desde hace ya bastantes años tenemos una tecnología que era pincharse el dedo y analizar cómo estaba la glucosa en el dedo. Pero en los últimos años ha habido una revolución auténtica, que son lo que denominamos sensores de glucosa en líquido intersticial, que no requieren pincharse cada vez, sino que pinchándose o llevando ese dispositivo, que es con un hilo que se pone en el brazo subcutáneo o en la tripa, mide de forma continua los niveles de glucosa. Y esos te los pasa a un receptor, o ahora mismo casi todo el mundo lo hace con el teléfono móvil. Hay una aplicación del teléfono móvil que solo tienes que pasarla, mirarla, y sabes instantáneamente, siempre que tú quieras mirarlo, cómo tienes la glucosa, si está alta, si está baja, si has comido más de la cuenta, si tienes que hacer algo para que no suba, si tienes que ponerte insulina o tratamiento, depende de los tratamientos. Pero es la medición continua de glucosa con un método mínimamente invasivo, porque todavía hay que pincharse una vez cada X tiempo. Y el futuro probablemente sea algún método que ni siquiera haya que pincharse. Claro. El tema del control de la obesidad, bueno, en España es el que es, pero si nos vamos a otros países, tiene que ser prácticamente una epidemia. Por ejemplo, está viniéndome a la cabeza Estados Unidos, los obesos de allí, si los comparamos con los de aquí son bailarinas casi. Sí, en algunos países es más preocupante, porque el índice de masa corporal que se alcanza es mayor y en más personas. Sin embargo, en Estados Unidos ya no está aumentando. Es decir, han llegado al cenit de incidencia de obesidad. Tomaron la curva. Y ahora la curva está bajando. Y sin embargo, aquí todavía no. Aquí todavía seguimos subiendo, cada vez hay más. Y un tema que preocupa mucho en general, y nos preocupa a los que nos dedicamos un poco a esto, es en niños. Es decir, la obesidad infantil en España es muy alta y no deja de aumentar. Y hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Claro. Precisamente, recientemente el Gobierno ha lanzado o anuncia una cruzada contra determinados productos de alimentación infantil.
Le voy a pedir una valoración, lógicamente, profesional, no política. ¿Cómo valora esto? La valoración profesional, bueno, lo único que hace el gobierno es seguir recomendaciones ya de hace años de la Organización Mundial de la Salud y unas medidas que ya se propusieron en una estrategia que en España se comenzó hace 15 o 20 años, pero que políticamente no se ha hecho mucho, que se llama la estrategia NAOS. NAOS. ¿En qué consiste la estrategia? Que consiste en eso, en tomar medidas a nivel político-social para evitar el aumento de peso de la población, empezando por los niños. Y una de las medidas principales es lo que se llama los alimentos con azúcares añadidos, que son innecesarios, no aportan nutricionalmente casi nada, y sin embargo están en todos esos productos prefabricados, bollos, que los niños a veces meriendan. Bueno, una de las medidas que propone el gobierno ahora, pero ya es muy vieja, ya es propuesta por los nutricionistas hace muchos años, sí, es evitar que se publicite en exceso ese tipo de alimentos que no son los más adecuados. Bueno, es una medida más, aunque lo importante yo creo que es la educación sanitaria en general. Educación alimentaria. Educación sanitaria en respecto a la nutrición y a la alimentación, que tiene que empezar desde los niños, en los colegios, en las familias, porque esta sociedad de consumo está perdiendo un poco el norte de cuál es la mejor nutrición, ¿no? Citaba usted ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta misma semana escuchaba una dieta que recomendaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y era un completo homenaje a la posguerra. Quiero decir, no se consuma carne, me parece que eran 100 gramos de carne a la semana, no se consuma café, sustitúyase por algarroba, chocolate, sustitúyase por algarroba, consúmense verduras, legumbres. Sí, eso sí. Quiero decir, en la posguerra, por lo que cuenta la gente mayor, comían incluso casi un poquito mejor. Ese es un drama en este país. Aquí se comía muy bien. Claro, no es con escasez de comida como había en la posguerra, pero por ejemplo, las legumbres, que es algo que todos en este país se ha comido durante muchos años, en la posguerra y antes de la guerra, y siempre, son un extraordinario alimento que se ha perdido. Se ha perdido en los últimos 20, 30 años. Eso solo hay que seguir estadísticas del Ministerio de Agricultura. ¿Cuántos garbanzos se consumían? ¿Cuántas lentejas se consumían? ¿Cuántas se consumen ahora? Y eso no es bueno, porque sería muchísimo mejor que siguiéramos comiendo nuestros garbanzos, nuestras lentejas, nuestro arroz. Claro, porque si no se come eso, se comen otras cosas que son mucho peores, porque comemos más, pero otras cosas, con más grasas. Ahí recomiendan lentejas, pero olvidémonos del chorizo, garbanzos, pero olvidémonos del tocino. No, pero tampoco tenemos que ser tan estrictos. Es decir, una pequeña cantidad de esos otros alimentos tampoco va a ser tan perjudicial. A veces la Organización Mundial de la Salud también tiene excesos, no sabes. Aprieta demasiado. Ellos hablan para todo el mundo y es imposible controlar la alimentación en todo el mundo, pero como medida general en España sería la recuperación del consumo de las legumbres, que además está en la tradición y en los platos de siempre, tampoco es algo que tengamos que hacer nada, ¿no? Claro. Todo esto que surge ahora de establecimientos ecológicos, comida ecológica, bio, ¿todo esto qué? ¿Todo esto qué? Yo no le doy ningún valor. Es decir, bueno, probablemente no tiene menos pesticidas, tiene menos sustancias posiblemente tóxicas, pero nutricionalmente son iguales que los otros alimentos. Y en seguridad, y si hablamos de seguridad alimentaria, los alimentos son seguros los que se venden porque están controlados. Otra cosa es de calidad. Bueno, pues posiblemente sean de mejor calidad y tengan mejor sabor, pero no hay otro. ¿Comemos bien en general en Asturias? En Asturias siempre ha habido un déficit de consumo de verduras y hortalizas. Y lo que sabemos es que está mejorando. Es decir, en los últimos años ha ido mejorando paulatinamente y cada vez se comen más verduras o hortalizas que antes se comían menos. Comemos menos legumbres que comíamos, lo cual no está bien. Lo que hablamos. Y luego hay un consumo importante quizás de grasas animales que quizá habría que disminuir. Pero comemos bastante pescado. No es precisamente una mala alimentación la que se hacía y se hace en Asturias, pero el problema es que tanto en Asturias como en otros sitios no vamos mejorando, sino que vamos a peor. Claro. Y luego hay otro problema de que son los productos prefabricados, precocinados.
cada vez hay un consumo mayor. Que eso es consecuencias de la rapidez en la cocina, de la forma de vida. Y esos alimentos, por supuesto, casi nunca son los mejores nutricionalmente. Hay que cocinar. Claro, pero falta el tiempo, ¿no? Falta el tiempo. En muchas ocasiones. Falta el tiempo. Claro. La dieta mediterránea y ese hábito de vida saludable, porque cuando decimos ¿hacer ejercicio valdría con caminar? Sí. Vale con caminar, claro, la mayoría de la gente a partir de una determinada edad no vamos a pretender que la gente corra. Claro. Vale con caminar, no caminar solo mirando los escaparates, caminar a paso... A un ritmo sostenido, ¿no? Ligero. Tampoco hay que ir a paso legionario. A un ritmo sostenido, tampoco. Incluso si a partir de una determinada edad, a su ritmo, pero caminar un tiempo suficiente. Hay algunos estudios recientes, a mí me gustan mucho los podómetros y todo el mundo tiene en el teléfono un podómetro y sabe cuántos pasos hace. Sí. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente que dice que de aquellos que tienen riesgo de tener diabetes, ya que hablábamos de la diabetes tipo 2, aquellos que realizan 15.000 pasos al día es mucho más difícil que se hagan diabéticos. Claro. Independientemente de lo que coman casi, solo por ese hecho. Pero 15.000 pasos al día son pasos, ¿eh? Sí. Si tenemos en cuenta cada paso 1 metro... Sí, son pasos. 15.000 metros. Son pasos, pero quizás 15 hay que llegar, ¿eh? porque durante mucho tiempo se ha hablado de los 10.000 pasos, que son las 5 millas americanos hablan 5 millas, que son 7,5 kilómetros. Y eso para prevención del riesgo cardiovascular parece que es así. 10.000 pasos te previenen riesgo de problemas cardíacos, pero para prevenir la diabetes hace falta un poco más. 15.000. Hay que ir a los 15.000. Bueno, se acerca la Navidad. Yo no sé en las demás casas, pero por ejemplo en la mía cocinan para una semana. Siempre hay excesos en Navidad, claro. Bueno, claro, hay que procurar no excederse demasiado, pero tenemos la costumbre de celebrar las fiestas con comidas, ¿no? Sí, lógico. Y eso no lo vamos a poder cambiar. Y lo que hay que hacer es procurar no ser muy excesivo en esos días y luego los días posteriores, pues cuidarse. Claro. Restringir las calorías durante 10 o 15 días después y compensarlo, porque es muy fácil ganar kilos y muy difícil perderlos. Claro. Entonces, cuanto antes se corrija, mejor. ¿Debemos huir de esas dietas milagro? Que vemos que dicen, dieta del aguacate, pierda 10 kilos en 4 días. Todas las dietas son iguales. Si comes menos de lo que gastas, adelgazarás. Y hay que huir de las dietas limitadas en que no comes determinadas cosas y puedes llegar a tener algún déficit o deficiencia nutricional de algún tipo, de iones, o que te puede producir hasta mareos, cosas. Lo mejor es comer. Hay un trabajo científico muy reciente que no se le ha dado mucha publicidad, pero que es muy bueno. Es decir, ahora están de moda las dietas, dieta intermitente, el ayuno intermitente. Está de moda las dietas cetogénicas. Pues hay un grupo de investigación que hizo muy fácil. Los mismos pacientes les hace una dieta normal, dieta hipocalórica, con menos calorías. En vez de comer 1.500, se comen eran 1.100, no sé qué. Sí. A esos mismos les hace luego otra dieta que es las mismas calorías, pero de las que no tienen hidratos de carbono y son cetogénicas, que están de moda. Y a esos mismos les hace luego otros 3 meses, todo eran 3 meses, la dieta con el ayuno intermitente de 16 horas. Durante 16 horas no comes. Resultados, lo mismo. Lo mismo. Es decir, da igual lo que hagas, comiendo esas calorías, vas a adelgazar si la cumples lo mismo con una que con otra, que con la de más allá. Así que, bueno, siendo una dieta más o menos equilibrada, cada uno que elija la que más le guste. Claro. Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Vivir de acuerdo a unas normas para poder tener una longevidad mejor. Bueno, nadie dice que sea fácil, pero lo que sí es que hay que intentarlo, ¿no? Sí, hay que intentarlo porque realmente decía antes que en Estados Unidos ya no hay más gordos, ya no aumenta más. Hay bastantes, Es que era difícil porque había muchos, sí, han llegado al límite. Hay bastantes. Pero también está ocurriendo un fenómeno tremendo y preocupante que nos puede ocurrir a los demás, que tampoco aumenta la esperanza de vida. La esperanza de vida está disminuyendo y es consecuencia de las enfermedades metabólicas. Es decir, cada vez tratamos mejor los infartos, los problemas cardíacos, hay bypass, stents, sí, tal. La gente se muere menos de esos. Pero lo que está haciendo que realmente incluso el cáncer cada vez lo tratamos mejor, hay mejores tratamientos, pero las enfermedades metabólicas, que sobre todo es la diabetes, no están mejorando, cada vez hay más y eso es lo que está haciendo que no aumente la esperanza de vida. Claro. Así que los hábitos de vida son los que van a hacer que vivas mejor
y más. No tocamos un tema, y lo toco ahora a última hora, deberíamos haberlo tocado antes. El alcohol, porque somos un país de comer con un vasín de vino. Hombre, el exceso de alcohol es muy dañino, obviamente. Un vaso de vino no. Menos de 2 al día es así, no pasarse de 2 raciones de vino, pero un vaso de vino tintos no te va a hacer prácticamente ningún daño. Lo que pasa es que también es fácil pasarse. Claro. Si son unos días, no, claro. Pero a diario, por supuesto que no. Claro. Como entiendo que una cerveza viendo el partido tampoco pasa nada, ¿no? No, una. ¿Una cada tiempo o una para todo el partido? Una para todo. Una para todo el partido. Bueno, bien, habría que, como se juega nada más que una vez a la semana, pues entonces. Muy bien, pues Edelmiro Luis Menéndez Torre, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición de Luca del Hospital Universitario Central de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. El reto no es fácil, no, pero podemos afrontarlo. Nadie dijo que fuera fácil tampoco, ¿no? No, fácil no es, pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a los anuncios y volvemos en tan solo un momento para ir ya rematando el programa de esta noche. Hasta ahora. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación mucho. Se está, hablando en los últimos tiempos sobre el origen de Oviedo, sobre el 1200 aniversario de la Catedral ovetense. Temas que tienen que ver con la historia y con la arquitectura más antigua de la ciudad. Vamos a hablar esta noche, a partir de este momento, con nuestro siguiente invitado, de una de esas construcciones prerrománicas. Creo, él me corregirá, en algún lugar leí la única construcción prerrománica de carácter civil. No se trata de un templo, sino que se trata de una infraestructura como es una fuente, la fuente de Foncalada. Lorenzo Arias Páramo, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si estoy en lo cierto, la única construcción prerrománica de carácter civil. No sé si es así. Civil, ahora veremos por qué también tiene una connotación sacra, ¿no? Ajá. Pero sí, es una de las construcciones realmente que se conservan en una zona urbana, entre comillas, ¿no? Pero construcciones civiles que conservemos en la arquitectura altomedieval, en Asturias concretamente, en el arte asturiano, pues tendríamos esa, por un lado, y otra construcción civil que es la conocida como, ya en otro orden de cosas, que sería el edificio del Palacio de Santa María del Naranco. Del Naranco, en este caso. La fuente de Foncalada, ¿qué peculiaridades presenta eso, que la vinculen con un tema religioso? Sí, la fuente de Foncalada, es una fuente, pero en realidad, originariamente, tendría una función en cierta medida diferente a la de configuración de una fuente. Y ahí hay dos cuestiones importantes que tendremos que entrar en ellas, ¿no? La primera. La primera es que se discute por parte de la investigación en que fuera una fuente romana, recientemente, hace unos años, sí, cuando se hizo la ampliación del Museo de Bellas Artes, sí, y se llegó a la parte de la calle La Rúa, pues ahí apareció la base del apoyo, sí, de una fuente semejante a la de Foncalada, más pequeña, pero también tenía su canal de desagüe. Y se notaba perfectamente en la roca madre, ¿no? Sí, las huellas cuadradas, ¿no? Sí, sí. Se puede percibir ahora bien desde el exterior, sin necesidad de entrar en el museo, se puede percibir en la calle La Rúa desde el exterior, porque lo han conservado, ¿no? Sí, sí. Y ahí pasaba además una de las calles, de las vías
fundamentales de entrada a Oviedo como bueno, tradicional, ¿no? Sí. Venía desde la Carisa, atravesaba la plaza del Ayuntamiento, ahí ya había una parte de la muralla con una puerta, sí. Y durante siglos y siglos ahí siguió evolucionando, lógicamente, el urbanismo, y por lo tanto esa sería la de un barrio muy conocido en ese sentido del extramuros de la Urs Regia, ¿no? Es decir, podríamos tener una analogía entre esa fuente romana del Museo de Bellas Artes por su construcción con la de Foncalada. Sí, existe una analogía en la tipología, como podemos ver en las imágenes. Sí. Es un edificio bueno, una edificación Sí, sí. que mantiene como una configuración, todo el mundo la conoce, ¿no? Una configuración de unos 4 metros de lado y otros 4 aproximadamente de altura, toda en piedra, en sillar, a 2 aguas. Sí. Y está orientada al este la fachada, digamos, principal, ¿no? Que se abre con un arco peraltado, con una pequeña bóveda, también en sillar, y en la parte del fondo es donde estaría la insurgencia del agua, que emanaba de allí y era canalizada a través, posteriormente, después delante de ella, de una plataforma, ¿no? Son sillares muy bien tallados, ¿no? Casi a hueso, ¿no? Aunque utilizan, lógicamente, mortero, ¿no? Hay que decir que realmente la piedra, además, que se ha utilizado en buena parte de ella, es jurásica. Es decir, es una litología de una piedra del Jurásico en un estrato, en una estratigrafía que nada más que se produce que se encuentra en el litoral, entre Gijón y Colunga Villaviciosa. En ese litoral es donde se encuentra el afloramiento jurásico, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una piedra, se talla bien, es resistente, y entonces esa misma piedra se ha utilizado en la construcción de la decoración de Santa María de Naranco. Y en los fustes, en exteriores, sobre todo en toda esa decoración externa de dovelas y tal, pero al exterior, porque es muy resistente. Pero claro, supone que en pleno siglo IX se tenga que trasladar esa piedra desde la parte de Colunga desde la parte del litoral. A ver, no sabemos exactamente dónde se encuentra la cantera. Claro. Pero actualmente hay canteras en ese litoral, porque es una piedra, por ejemplo, esa misma piedra se ha utilizado en parte en la construcción de la Universidad Laboral. Claro. Perdón. Es decir, que, por ejemplo, muchos edificios de Gijón están construidos con ese tipo de piedra. Eso es muy importante porque, claro, hay una vía romana, tú fíjate a dónde nos lleva si empiezas a analizar la litología. Había una vía romana, como todos sabemos, desde Gijón hasta Oviedo, centro, ¿no? Y Lucus Asturum y tal. Pero entonces, bueno, esa piedra que era conocida, porque hay, repito, también construcciones altomedievales están en ese recurso de recurrir a ese tipo de piedra. Es decir, que habría que estudiar cómo se transportaba. En fin. Claro, claro. Actualmente, el aspecto que presenta exterior la fuente de Foncalada difiere mucho, es muy diferente del que tendría cuando funcionaba en su apogeo. Sí, porque la fuente, en realidad, no es tal fuente. Hay una cuestión aquí importante. Hay muchísimas fuentes de tradición romana que conservamos de esta tipología, pero
esta no es una fuente tradicional, digamos así, en el sentido de que se haya utilizado desde su origen como fuente, sí, sino que era una fuente con una función de culto a las aguas, ¿no? Es decir, podemos pensar en dos cuestiones. Una, está reutilizando Alfonso III, que por lo que vamos a ver ahora de la epigrafía que tiene, está reutilizando Alfonso III una fuente tradicional romana, dado que la fuente de la Rúa que apareció de Bellas Artes, sí. Condiciona en cierta medida, que está entre el siglo III, IV y datada muy bien la fuente de la Rúa. Esta no la tenemos datada porque no hay ninguna referencia a ella, únicamente la de la cruz que tiene, que es de Alfonso III. Entonces, está reutilizando esta fuente Alfonso III para reflejar todo un texto apotropaico en la parte frontal del mismo, con textos también muy diluidos, muy erosionados por los siglos. La está reutilizando con un fin dedicado al bautismo, al culto a las aguas, claro, como una especie de balneario, podríamos decir así, ¿no? en ella, o realmente era una fuente que manaba en su origen y que él la sacralizó. ¿No? Es decir, que tenemos que... ¿Qué nos dice esa epigrafía de la que hablaba? Y la epigrafía es está, como todos en parte ya podemos conocer, tiene en la parte superior la cruz. Vamos a ir viendo las imágenes de nuevo, sí. La famosa cruz de la Victoria. Ajá, ¿no? Ahí la tenemos, sí, arriba. En la parte superior tenemos la cruz de la Victoria con el alfa y la omega apocalípticos. Sí. Eso es prácticamente, sabemos que esa cruz, dado que tenemos la muralla a nuestro lado, sabemos que, bueno, aunque sea posterior a la época altomedieval, tenía la cruz de la Victoria de Alfonso III estaba en la muralla, lógicamente, ¿no? Y es con ese carácter apotropaico y de protección. Aquí, el texto que tiene debajo es también el tradicional que se utiliza por Alfonso III, ¿no? Oxigeno tuetur pius, oxigeno vincitur inimicus, no permitas en esta fuente que entre el ángel exterminador. Es decir, es un texto bíblico en realidad. Por lo tanto, y se puede utilizar, como en la Cruz de los Ángeles, el hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus. Es decir, con este signo se protege al piadoso, con este signo se vence al enemigo. Es decir, de carácter de protección, y por otro lado, digamos así, arma, entre comillas, ¿no? De ataque, digamos así, ¿no? Para poder vencer al enemigo, que se supone que es el diablo, el enemigo del alma, el musulmán, ¿no? Pero tiene también una adaptación posterior con más texto, en algunos casos haciendo referencia explícita al contexto en el cual se encuentra esa cruz, ¿no? Y aquí es una fuente que es fonte incalata, que en realidad sería fonte invicta, fonte en la cual se hace una referencia a una fuente que invoca con el texto que viene por las bandas laterales, por los laterales del arco de entrada y de sillar ultrasemicircular,
entonces ahí se encuentra un texto que todos lo conocemos. Sí. Bueno, conocemos que existe, claro. porque está muy deteriorado, ¿no? Pero hay un autor que recientemente, José Antonio Valdés Gallego, que ha encontrado, ha dado un significado, ha completado, digamos, la epigrafía que tradicionalmente conocemos, pero que no teníamos todavía una perspectiva total sobre el texto, salvo la primera parte, de la parte superior, esa, la tradicional. ¿Y la parte esta que decimos y esta ahora, parte qué dice? es una oración, también sacada de los textos latinos, y que hace referencia a ese culto de sacralización de las aguas, ¿no? En la cual podemos ver cómo hay una referencia al bautismo, hay una referencia a que por medio de la santificación del agua, al modo de Juan Bautista, el agua siempre ha tenido un papel fundamental dentro, es una oración que se encuentra en el Liber Ordinum, ¿no? Es decir, en los textos ya conocidos desde bíblicos y adaptados en este momento en la bibliografía, que se encuentra, en este caso, repito, recogida en el Liber Ordinum, ¿no? Por lo tanto, no sería una fuente al modo tradicional que tenemos, de que llegas y recoges el agua y bueno, pues bebes, coges la función de una fuente tradicional. Esta es una fuente que en realidad no cumple la función como tal de recoger agua, sino de culto al agua. Aguas, ¿no? Es decir, que quedaría embalsada en la zona, ¿no? en la zona, en la parte posterior, delante de ella, y entonces ese sería esa función de ninfeo, ¿no? En ese sentido. Tipológicamente, además, es muy interesante la configuración que tiene del edículo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese edículo encontramos en villas romanas, por ejemplo en Pompeya, tenemos maravillosas edificaciones de este tipo de fuentes, que también son utilizadas como ninfeo, y que tienen una piscina delante de ella, ¿no? Que conservamos además, y que es una tipología que es casi igual a esta, semejante en ese sentido, ¿no? Entiendo. Lorenzo, que me dicen que nos apremia el tiempo, no obstante, quiero preguntar, ¿está bien conservada tanto la fuente como el entorno? ¿Es el adecuado en el que está o debería estar? Esa es una cuestión. En 1991, 92, 93 se hicieron excavaciones, ¿no? En ella. Rogelio Estrada, Sergio Ríos, han hecho, y algunos otros más excavadores, pero han hecho excavaciones. Y ahora tenemos esta configuración, la tenemos gracias precisamente a esas excavaciones que se hicieron en los años 90, ¿no? Y que han arrojado una luz muy, muy importante. Hay dos cuestiones. Una, se necesita excavar más, porque en el sentido expansivo, ¿no? Tanto delante como en los laterales se necesita una excavación. Y por otro lado, ella misma por sí está absolutamente en peligro visual, en peligro también de ella misma, su piedra, la meteorología, ¿no? Está constreñida, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, que necesita una expansión y sobre todo también una musealización, porque hay muchos elementos. En la Cumbrera, por ejemplo, pues tenemos en el Museo Arqueológico una
una línea de cumbrera. Tenemos también otros elementos que configurarían dentro de la misma, es decir, pero que no podemos ponerlos en ella porque realmente desaparecerían y se quedarían absolutamente bueno, pues deteriorados, ¿no? Es decir, que realmente sí que se necesita una planificación, estudio de cómo se puede conservar a la larga. Yo creo que es inevitable, más pronto o más tarde, la necesidad de una musealización. Claro. Tipo Ara Pacis en Roma, por ejemplo, sí. No puede estar al aire. Sí. La limpieza de la misma, en fin, lo que conlleva toda la historia y al mismo tiempo piezas, como decía antes, ¿no?, que pueden acompañar a la misma, enriquecer el conocimiento que tenemos sobre ella, la función, el uso, ¿no?, y así, ¿no? Y conocer, en definitiva. Y conocerlo en definitiva. Pues Lorenzo Arias Páramo, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, aclararnos, bueno, pues un poquito ese origen, ese devenir de la fuente de Foncalada, por la que muchos pasamos prácticamente a diario. Sí, y ahí la tenemos y dices, eso. Bueno, muy bien, y como lo que tienes, ¿no?, que claro, lo ves de tanto verlo, no lo ves. No lo ves, efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Vamos rápido. La publicidad, vamos a abandonar los temas que tienen que ver con la arquitectura ligado a la historia y cambiamos totalmente de asunto a vuelta de los anuncios. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche y lo hacemos, bueno, pues con un ojo puesto en el frío, en el frío imperante ya durante estos días, que ya se deja notar, con lo cual ya hay personas que ya están mirando de reojo, y no tan de reojo, a temas como la calefacción y también al recibo de la luz. Bueno, son temas, entre otros, que vamos a tratar a continuación con ADF Grupo. Bueno, y para hablar de ADF Grupo se encuentra esta noche con nosotros su responsable, que es Roberto Rodríguez, administrador de fincas. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bien. todo bien. Vamos a ver, la luz continúa siendo el precio de la luz, el caballo de batalla, ¿no? Sí. Continúa la preocupación por este tema, Sí, efectivamente, continúa la preocupación, están los precios pues un poco descontrolados, nadie sabe hacia dónde van a ir, sí que está en constante aumento y eso al final pues bueno, lo que hace es encarecer los servicios que dependen de la luz y el recibo pues bueno, atiende a esa subida y los precios pues bueno, se están disparando. No sabemos hasta qué punto va a llegar, ni si va a haber retorno, si va a haber alguna solución. Lo único que sabemos a día de hoy es que el mismo consumo en periodos anteriores significaba menos coste que ahora. Ante una casa, por ejemplo, un piso, donde haya, por ejemplo, pues 50 focos LED, 50 focos, perdón, óculos, sí. ¿Sería muy recomendable, aunque haya que hacer una inversión en comprarlos, cambiar a LED? Sí, es interesante. Todo lo que signifique menor consumo o menor potencia demandada, al final va a redundar en que la cantidad que vamos a pagar en la factura se va a ver reducida por culpa de esta intervención. Al final, el hecho de que una lámpara halógena, por ejemplo, consuma 80 vatios, su homóloga en LED sean 20 vatios, pues ya hay un ahorro significativo. Eso en una bombilla, pues bueno, puede ser algo que pasaría desapercibido lo que es la factura, pero bueno, a mayor volumen de bombillas, a mayor volumen de cambios, al final esto engorda en cierta medida el gasto que teníamos, hacemos el cambio, se reduce la factura, incluso el término potencia, que es otra cosa que a veces se olvida, porque la factura fundamentalmente tiene dos partes, potencia y consumo. Sí. Entonces, bueno, actuemos donde actuemos, si reducimos va a bajar el precio, y si actuamos en los dos, por supuesto que más. Correcto. Ante la carestía llega la imaginación. Hay personas que preguntan si pueden colocar placas solares en su terraza, ¿no? No hablamos de la azotea del edificio, que sería la comunidad. No, particulares, en su terraza. ¿Esto sería posible? Sí, sería posible. Por un lado tenemos lo que son los elementos comunes propiamente dichos y al uso de toda la comunidad, como puede ser la azotea o cualquier otra dependencia comunitaria, que se podrían instalar paneles fotovoltaicos pues para lo que es la comunidad, o bien para el aporte de los contratos de suministro eléctrico que tenga, o ese excedente que pudiera producir, pues ya llevarlo
llevarlo a las casas de alguna manera pues ya más controlada y depende de los excedentes para cuánto daría. Pero existe la particularidad de propietarios que viven, bueno, pues que tienen una terraza. Esta terraza tiene un componente que es un elemento común, es un elemento privativo. Y aunque tenga la característica común, pero sí que podrían instalar paneles. Habría que ver qué tipo de instalación es, si compromete o no la estructura y otra serie de particularidades que tendría que pasar por junta obligatoriamente. Y una vez expuesto todo ello en la junta, si se acuerda autorizar al propietario, podría él instalar paneles que bueno, redundarían en su consumo con el aporte que haga a los paneles, pues reduciendo lo que es el precio de la factura. ¿Sería caro? ¿Merece la pena ponerlos? Bueno, hay que mirar un poco lo que es el consumo que tiene la vivienda, el coste del panel y ver un poco la tasa de retorno que en cierta medida la inversión significa en cuanto a los consumos que tiene. Podría ser interesante, son inversiones a largo plazo. Largo plazo me refiero pues a lo mejor un horizonte temporal de retorno de la inversión de 6 años, 7, pero también es verdad que a lo mejor ahora lo que es la casa no tiene un consumo excesivo de luz, pero al haber ese aporte podríamos llevar a cabo pues otro tipo de instalaciones que no sean de luz, llevar la luz porque tenemos esa fuente de energía que en cierta medida es gratis. Y me explico, por ejemplo, una caldera de gas, pues podríamos pasarla a lo que sea una caldera eléctrica si tenemos ese aporte y reducimos en gas, aumentamos lo que es el consumo eléctrico, pero tenemos el aporte de los paneles. Habría que estudiar cada caso, pero bueno, interesante y en cierta medida óptimo podría ser. Aunque vivamos en Asturias, porque esto si estuviéramos en Almería, diríamos, sí, pues sí, adelante, pero... Sí, es que también hay una pequeña, o sea, hay veces una pequeña confusión en cuanto a que creemos que los paneles solares funcionan cuando hay sol y cuando no hay sol no funcionan. Más que cuando hay sol es por la luz del día. Claridad, ¿no? Entonces está claro que el aporte de lo que es la energía solar directamente cuando un día de sol pues va a tener mucha más producción, pero días nublados también produce en menos importe, pero sí que produce. Entonces lo que no produce es de noche y durante el día, depende de la climatología de ese día, puede tener un mayor o no aporte, pero siempre va a tener aporte. Correcto. Bueno, decía yo antes al inicio, bueno, eso hay que valorarlo, ¿no? Correcto. Cada cual que lo valore en su justa medida. Bueno, Sí. decía yo al inicio, calefacción. El frío ya llegó. Sí, el frío ya está con nosotros. Además y ya, de repente. Además de repente. Horarios de calefacción, ¿esto cómo va? Bueno, esto es un poco en función de lo que la comunidad disponga. Por reglas generales hay unas horas que en cierta medida no entran en discusión de si tenemos que tenerlo o no, que viene a ser las franjas de mitad de la tarde hacia la noche y quizás la mañana. Y luego el resto de horarios pues es susceptible un poco de acuerdo. Si durante el día, lo que es la tarde, se puede tener o durante la mañana, habría que ver un poquitín cuál es la comunidad, qué público es el que existe en la comunidad, si es gente más mayor, si es gente menos menor. Y luego también en muchas ocasiones, aunque la caldera esté funcionando, suelen tener unas sondas exteriores que aunque existe la posibilidad de que funcione, si la sonda exterior detecta que, por ejemplo, hay 15 grados en el exterior, inutilizaría lo que es el funcionamiento. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros y consignas que podríamos tenerlo, o bien unas horas en concreto, o bien todas las horas sujeto a unas condiciones. Ahora mismo se puede hacer muchísimas cosas, la tecnología avanzó y se puede parametrizar tanto que en cierta medida podríamos tener la calefacción todos los días y todas las horas, ajustarla a unas consignas y aunque a priori suena que la tenemos todo el día, no funcionaría todo el día y se adecuaría en cierta medida pues al día en concreto y a los parámetros que nosotros marquemos. Claro. ¿Una segunda fuente de energía sería posible? Sería posible y considero que es interesante. Ahora mismo, bueno, cada vez somos más dependientes y más dependientes significa que, por ejemplo, una caldera central, o bien sea de gas, o bien sea de carbón, o bien sea de gasoil, al final dependemos al 100% de la evolución de los precios de tanto del gas como del gasoil, dependiendo del caso. Hay veces que nos vemos beneficiados y otras veces perjudicados, pero al final estamos apostando solo por una cosa y esa una cosa nos puede favorecer o perjudicar. Hubo una época en la que el gasoil estaba disparado, por el contrario, hubo una época en la que no paró de bajar el gasoil y nosotros teníamos en la misma comunidad que se llegó a duplicar el precio de gastar 20.000 euros al año en combustible para la calefacción y agua caliente a gastar 40.000. Es significativo. Sí sería a considerar una segunda fuente de energía, más que nada pues para ver en cierta medida cuál nos interesa ir jugando con ellas en función de la que más nos resulte más interesante. Por ejemplo, podría existir la posibilidad de una caldera de pellets.
combinada con el gas. Podría existir la opción de una bomba de calor que se alimenta con energía eléctrica, pero la convierte en calor. Si depende de la bomba eléctrica, 1 kilovatio de consumo, pues a lo mejor genera 2 kilovatios de potencia de calor. Entonces habría que ver un poquitín en qué manera podemos dotar a la comunidad de una segunda fuente de energía que nos permita jugar con cada una de ellas en función del precio y de la evolución de todo lo que significa pues los consumos como se están llevando a cabo, y a la larga y en cierta medida podría ser interesante, y en cuanto a costes seguro que se vería traducido pues en un menor coste. Que puede repercutir. Sí. Bueno, hemos vuelto a la presencialidad, ¿no?, de las reuniones. Bueno, todavía no. No del todo. No, o sea, sí se habilita la opción de hacer reuniones, pero que tengan un componente que es aquellos asuntos que sean urgentes o no aplazables. Todo aquello que no cumpla estos requisitos no está habilitado la opción de hacer junta. Lo que es aprobación de cuentas, lo que es renovación de cargos, ya en el boletín de mayo ya indicaba que quedan prorrogados y se suspenden las juntas presenciales hasta el 31 de diciembre. Cuando llegue la fecha, el 31 de diciembre, que será antes, por supuesto, esta normativa que salió en mayo, puede que ya tenga su fin ese mismo día, o por el contrario, depende de la evolución de la pandemia, puede dar lugar pues a una prórroga o unas restricciones, o a lo mejor pues bueno, un levantamiento de restricciones y enfocarlas a ciertos conceptos. De momento lo que son juntas presenciales sí se están haciendo, pero como indicaba, con lo urgente. Cuestiones ya concretas y que no se puedan demorar y no se puedan aplazar. Hay mucha plancha entonces pendiente, ¿no? Hay mucha plancha, sí. Ahí llevamos 2 años aproximadamente sin hacer juntas, y si es verdad que si abren la posibilidad de hacerlas, pues bueno, tenemos deberes atrasados. No quiero decir con esto que tengamos capacidad para hacer las juntas, todas las que no hicimos, en un periodo corto de tiempo, porque bueno, no es viable. Intentaremos llevar las juntas como con las que correspondan, con la urgencia posible, pero claro, no podemos hacer lo que no hicimos en 2 años, por ejemplo, el primer mes de enero. Lanzarse a tal. Pero bueno, se irán abordando, vamos. Claro. Decía yo, se aproxima el invierno y con él la Navidad. Vamos a ver, dentro de poco, porque si vamos a los grandes almacenes ya están todos los artículos de Navidad prácticamente. Sí. Dentro de poco vamos a empezar a ver ya las decoraciones típicas por las fachadas, por los portales, demás. Bueno, esto es típico y bueno, parece que todos lo asumimos, pero hay quien no. Y esa persona que no asume la decoración navideña en zonas comunes del edificio, sí, si nos ponemos con la ley en la mano, está en su derecho, ¿no? Efectivamente, está en su derecho. No se suele canalizar el tipo de adornos o cualquier incursión de tipo navideño en algún elemento común, no suele dar mayor problema. En cuanto a que el que no está muy de acuerdo puede en un momento dado pues, bueno, permitirlo y no hacer más leña del árbol caído, o por el contrario aquel que dice que no quiere y tiene a su favor en cuanto a que es un elemento común, y cualquier uso distinto para el que ha sido concebido tiene que ser tratado en junta a propietarios. La instalación de un árbol, la instalación de decoración, el árbol si demanda energía eléctrica, por ejemplo, de la zona común, todo eso tenemos que canalizarlo a través de junta de propietarios. El propietario en concreto, que en un momento dado manifiesta su disconformidad, pues tenemos que tratarlo así, y si no la comunidad estaría en una situación en la que no se ajusta a norma por no haberlo canalizado como correspondería. Claro. Rozando incluso, voy a calificarlo de absurdo, que podrían oponerse a esa escalada de Papás Noeles que hay por la fachada, ¿no? Sí, es una alteración de la fachada, y cualquier alteración de la fachada, independientemente del momento en concreto, el significado, en lo que es una alteración propiamente dicha, y eso también significa que cualquier alteración, como recoge el título constitutivo, la ley de propiedad horizontal, al final tiene que ser canalizada por junta de propietarios, sin meterme en la que a lo mejor otros organismos tengan también, bueno, pues también que ver, que no es el caso. Quiero decir, en un espíritu navideño se permite, entre comillas, muchas cosas. Sí es verdad que las ordenanzas municipales, pues al final cualquier alteración de la fachada pues implica una comunicación al ayuntamiento, pero bueno, ya sería hilar muy fino y ya ir muy al detalle, que no es el caso. Pero bueno, si nos vamos a lo que está dispuesto... Con la experiencia acumulada, ¿tuviste algún caso de esto?
Sí, tuvimos un caso. Tuvimos un caso en el que, bueno, en unas navidades se nos presentó esta queja, no nos daba tiempo a formalizar junta, hablamos con el propietario, que, bueno, indicándole que no nos daba tiempo, que este año estaba puesto, si no le importaba lo manteníamos, pero nos comprometimos que para el siguiente año, durante el ejercicio, haríamos una junta y trataríamos. Si estaba autorizado, lo mantendríamos a futuro y si no, no. Pero bueno, le pedimos que, por favor, que hiciera valer un poquitín pues, el interés general frente al particular y, bueno, lo entendió, nos lo recordó para seguir haciendo reunión, así lo tratamos, quedó aprobado y seguimos poniéndolo. Pero bueno, al final nos hizo hacer el camino un poco más largo que... Claro. Pero bueno, nosotros obramos bien, él obró bien y al final, bueno, no podemos tampoco discutir lo que tendría que ser o no. Era una mezcla del señor Scrooge y el Grinch que vemos por Navidad, ¿no? Bueno, apunté antes y luego ya entramos en el tema de Navidad. Me decías, comunidades que aún con calderas de carbón. ¿Quedan muchas con calderas de carbón ahora que todo es optar a lo verde, optar a lo no contaminante? No quedan muchas. Sí que hubo una conversión progresiva pues, de sustituir esas calderas de carbón pues, hacia el gas, hacia gasoil. Y ahora hay una cosa muy curiosa porque se está volviendo a utilizar el carbón. Ante el repunte de la luz y del gas, el carbón como fuente de energía pues, está cogiendo otra vez protagonismo. Y al final estamos expuestos a que no hay nada para siempre, lo que hoy es puede que mañana no sea y viceversa, lo que no es hoy puede ser mañana. Entonces es muy difícil saber en un horizonte temporal largo cuál es la apuesta ganadora. Si nosotros hoy apostamos por gas, como en su momento se hizo con anterioridad, pues sí que se acertó en los tiempos pasados, pero ahora mismo está el gas pues unos precios que están duplicando y triplicando los precios de hace un año. Entonces el carbón está ahí, no murió y encima lo están reanimando. Bueno, hay que ir considerando un poco cuál es la apuesta que merece la pena hacer y seguir para ver cuál es lo que interesa o no. Por eso decía que a lo mejor con dos fuentes de energía, siempre y cuando la inversión pues, sea asequible, podemos ir jugando con eso sin hacer un desembolso en una instalación y quitar una caldera, en poner la otra. Bueno, hay que ir un poco jugando y adivinando por dónde vienen toda la normativa y los consumos por el futuro. Claro. Bueno, pasado lo peor de la pandemia, pusisteis en marcha distintas iniciativas, algunas de ellas las vimos aquí, como el asistente Gena. Lo que sí mantenéis es la atención los 365 días del año, ¿no? Sí, lo mantenemos en cuanto a que entendemos que el propietario, pues bueno, dentro del ejercicio de su vida personal junto con la laboral, al final lo que intentamos es abrir la posibilidad que durante el día tenga la posibilidad de llevar la gestión que en un momento dado considere llevar a cabo, y es que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, los 7 días de la semana, 365 días del año, va a tener a su disposición una persona que le atiende por teléfono para aquellas gestiones que considere hacer, cambio de número de cuenta, generar una incidencia. Entonces, bueno, consideramos que es un abanico bastante importante en cuanto a que, bueno, dentro del día a día de cada persona entendemos que encajaría cualquier momento de estas 12 horas. De todas maneras, también tenemos el despacho 24 horas, que es a través de Internet, y luego, bueno, ya los correos electrónicos y otro tipo de mecanismos que también, sin no ser urgente, pues se pueden canalizar todas las demandas que tenga el propietario. Queda el servicio cubierto, por tanto. Correcto. Pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en diciembre y a ver si este año no hay que lamentar, bueno, pues eso, gente que te diga no, la decoración en cada uno en su casa, que en las zonas comunes no. Esperemos que esperemos que así sea. Nos lo cuentas en diciembre. Gracias por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por haber estado una noche más con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.